Fue investigadora postdoctoral en el Centro de Ciencias de Complejidad del CETES, catedrática del antiguamente Consejo Nacional de Ciencias. Vamos a hacer un reporte de la semblanza para poder analizar las ponencias. Tenemos también presente al doctor León Enrique Ávila, de la Universidad Intercultural de Chiapas, profesor investigador de tiempo completo, líder del cuerpo académico consolidado para el territorio en la frontera sur de México, miembro del SNI nivel 1 y miembro honorario del CEI Costa Rica. Ingeniero en agroecología por la Universidad de Chapingo, pasando en historia por la UNAM, maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural del Colegio de la Frontera Sur y doctor en ciencias agrarias por el Departamento de Sociología Rural de la UNAM. Fue profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Católica de Bolivia, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad de Girona, España, la Universidad de Bielefeld. También tenemos presente al doctor Carlos Sánchez Avendaño, de la Universidad de Costa Rica. Él es lingüista, doctor en el lenguaje humano, naturaleza, Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Costa Rica. Así como el contacto del lenguaje. Nos acompañaba también la doctora Estela Roselo Soberón, pero tuvo una dificultad de tiempo y no podrá estar presente en la mesa. Les agradecemos y comenzamos con las ponencias. Vamos a dar paso a las 3 participaciones. Cada ponente tendrá de 15 minutos para su introducción. Les informaré cuando hayan pasado 12 minutos de su tiempo y cuando falten 30 segundos también les daré una indicación. Al concluir las ponencias, tendremos un espacio general de consulta para comentarios y preguntas. Vamos con la participación entonces. Comenzamos con la doctora Ali Ruiz Coronel, de manera y bienvenida. Buenas tardes o días. No se escuchaba nada de lo que estaba diciendo antes, la persona que hablaba, entonces como que escuché mi nombre, pero no estoy segura si sí me toca ahorita participar o no. Sí, es que tenemos una dificultad de audio aquí en la sala, pero sí comenzamos con su participación. Le escuchamos perfectamente. ¿Nos escucha, doctora? Sí, les escucho. Estoy poniendo la presentación. Un momentito. Claro. ¿Me puede confirmar que se ve la presentación? La podemos ver efectivamente. Ok, bueno, pues yo, como ya platicaron, espero, voy a hablar del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales como un sistema autopoyético. Entonces, el objetivo de esta presentación es ver cuáles son algunas de las virtudes que derivan de utilizar el paradigma de la complejidad para acercarnos a los fenómenos sociales. ¿Cuál es, digamos, el beneficio de esto que se obtiene a partir de utilizar el marco de la complejidad para acercarse a los fenómenos? Entonces, el contenido de la presentación serán 3 partes. El primero es, hablaré muy brevemente de qué es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, qué son los sistemas autopoyéticos y finalmente uniré el marco teórico de los sistemas autopoyéticos con el concreto real, que es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, y lo analizaré pues como un sistema autopoyético. Pues en razón de atender al tiempo y no demorarme más de los 15 minutos que me corresponde hablar, voy a ser muy sintética y muy injusta con el FIOB.
El FIOB es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, como se puede ver ahí en su logo. Si se fijan en el círculo, pues está el mapa de Norteamérica y un par de manos que se entrelazan fraternalmente. Quien quiera encontrar más información, pues está ahí también la página del FIOB, donde hay una explicación muchísimo más abundante de la que yo puedo proporcionar en este momento, pero me interesa mucho dar algunas generalidades y para no demorarme voy a leer un poco lo que su fundador o uno de los fundadores definió como el FIOC. Él dice, la violación de nuestros derechos humanos que como migrantes sufrimos en nuestro propio país y también en Estados Unidos, así como la discriminación, el racismo, la falta de percibir un salario justo, la imposibilidad de comunicarse en otro idioma que no sea nuestras lenguas indígenas, la falta de información de los derechos que las leyes nos otorgan y de los recursos de asistencia social disponibles son algunas de las razones por las que después de mediados de los 80 empezaron a formarse diferentes organizaciones de oaxaqueños en California. Para responder a estas necesidades básicas, con el tiempo, uno de los más grandes retos fue cómo unir estas agrupaciones para que lucharan juntas en una sola organización, para que pudieran tener un impacto mucho más amplio en ayudar a todos los indígenas migrantes oaxaqueños por igual. Entonces, el FIOP se constituyó oficialmente el 2 de febrero de 2002, pero su antecedente, que es el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, surgió en 1991. Ellos decidieron cambiarse el nombre de Frente Indígena Oaxaqueño Binacional al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, porque para el 2002, cuando se constituyeron oficialmente, ya había organizaciones no estrictamente oaxaqueñas. Entonces tiene de relevante, primero, pues como se puede ver en el nombre mismo, en el frente, se entiende que es una organización etnopolítica. Es indígena, pero es indígena plural, no solamente indígenas de Oaxaca, incluso no solamente indígenas mexicanos, sino cualquier persona que se autoadscriba como indígena. Es de organizaciones porque se trata de una asociación de segundo nivel que constituye en un conjunto de organizaciones locales y es binacional porque tiene impacto en México y en Estados Unidos, particularmente en México, en la zona de Oaxaca, en también la frontera, en el Valle de San Quintín, y en Estados Unidos, en el estado de California, que es, digamos, la ruta tradicional de los migrantes indígenas que primero salen de las comunidades indígenas mexicanas, suben a incorporarse a la agroindustria en la frontera de México y a veces transitan como migrantes indocumentados al sur de Estados Unidos, particularmente California. Esta es la misión que se puede leer en la página del FIOP y hay muchísimos proyectos que tienen que son sumamente interesantes, pero por razones de tiempo elegí algunos que a mí me parecen muy relevantes y muy icónicos del FIOP para que se entienda qué tipo de organizaciones tienen algunos proyectos binacionales, como por ejemplo un boletín bilingüe que transmite pues noticias, relevantes para la población indígena. Tienen un programa de radio y tienen un número telefónico para reportar emergencias, sobre todo emergencias en cuanto a problemas con la policía migratoria en Estados Unidos o en el norte de México. En la zona mixteca hicieron la compra de taxis y de ambulancias para servir a las comunidades indígenas, porque se había visto que había problemas, pues obviamente de traslado para llegar, sobre todo cuando se llega con mercancía, etcétera, y también de ambulancias, y eso contribuía pues a que algunas personas fallecieran porque simplemente no podían trasladarse a los hospitales a atenderse de alguna emergencia. En el Valle de San Quintín tienen la formación legal de sindicatos y el pago de abogados para resolver problemas de las personas que pertenecen a la organización. Y en California tienen becas para la formación de traductores y de abogados indígenas. Estas personas que reciben las becas después tienen que pagar con servicio social, atendiendo como traductores y como abogados dentro de la propia organización. Entonces, este es solamente, pues, así un ejemplo muy breve de varios, de los proyectos que hay que tienen este impacto. Entonces, tiene mucha relevancia esta organización, es muy particular. Primero, por ejemplo, porque el indicador de identidad está asociado a la autoadscripción, no al criterio lingüístico o a algún criterio exógeno, sino a que la propia persona se autoidentifique como indígena y quiera pertenecer a la organización.
Otra cosa muy relevante es que ellos diagnostican los problemas y los resuelven de manera autónoma, ¿no? También evalúan las acciones, buscan el financiamiento, etcétera. Entonces son una organización sumamente autónoma. Y retomando las palabras de Natividad Gutiérrez, son, digamos, una organización muy orientada a la recuperación, rehabilitación y búsqueda de aquello que consideran su capital, su patrimonio o su herencia histórica, cultural o lingüística. Entonces, ellos encuentran qué es lo que les hace ser indígenas y buscan las maneras para mantenerlo, para preservarlo. Y finalmente, tienen una relación muy distinta con el Estado, porque no es una organización que reciba recursos del Estado, sino al contrario, que le guía en cuáles son las necesidades y cómo se pueden resolver. Es bastante significativo que varios de los gobernadores de Oaxaca han ido a hablar con los líderes del FIOP, ¿no? Y también en Estados Unidos el consulado recurre a ellos cuando tiene algún problema con población indígena. Entonces, su relación con el Estado no es asimétrica, sino que más bien es una relación muy simétrica en la que se les considera consultores muy relevantes. Es importante entonces ver que la percepción general que existe sobre las comunidades indígenas tiende a verlas como sistemas cerrados, es decir, como sistemas que son homogéneos en sus partes y en realidad lo que nos muestra el FIOP es más bien la perspectiva de un sistema abierto. Son una organización muy diversa, ¿no? Al interior del FIOP hay diversas comunidades indígenas, hay diversas personas con diversas formaciones, hay desde empresarios, académicos, comerciantes, campesinos, hay mexicanos, hay nacidos en Estados Unidos. Entonces, esta diversidad muestra la realidad de las comunidades indígenas. Las comunidades tradicionalmente se ven como estáticas y claramente el FIOP es una organización sumamente dinámica que se adapta muy rápidamente a las circunstancias de su entorno. Mientras que las comunidades tradicionales indígenas se les ve como esencialistas, es decir, como que recurren siempre al pasado, vemos que el FIOP es una organización que recupera su pasado y sus formas organizacionales tradicionales, como por ejemplo el tequio, pero los adaptan a un contexto moderno, contemporáneo, en el cual resuelven problemas actuales, ¿no? Se les ve también tradicionalmente como comunidades igualitarias y lo que vemos es que el FIOP se ha logrado insertar en el capitalismo global, es decir, logran, por ejemplo, hacer esto de comprar taxis y comprar ambulancias, etcétera. Entonces, no solamente entienden la lucha de clases y entienden su lugar dentro de la lucha de clases como indígenas, sino que además recurren a ellos mismos pertenecer y digamos, empoderarse y tener sus propios recursos para ubicarse, digamos, en otra postura de menos subordinación. Se les tiende a ver como endocéntricas y esta es una organización pluricultural donde muchas organizaciones indígenas logran adaptarse, logran destacar sus características de identidad común y actuar por un futuro común. Se les ve tradicionalmente como circunscritas al territorio, mientras que esta, pues evidentemente es transnacional, entonces el territorio es más bien la movilidad de los migrantes. Se les ve como personas subordinadas, acá evidentemente se destaca la parte que son personas con agencia, y normalmente se ve a las organizaciones como reactivas, es decir, como que responden a estímulos externos. Y lo que vemos con el FIOP es que no es solamente reactiva, sino que es incluso propositiva. Todo esto entonces nos hace ver que no se trata de un sistema cerrado, sino de un sistema autopoyético. Los sistemas autopoyéticos, como dice su nombre, la etimología es auto, que es uno mismo, y poietes, que es producir. Son sistemas capaces de producir y reproducir continuamente sus propios componentes mediante una red de procesos internos, de modo que se constituyen y mantienen a sí mismos como una unidad organizada, diferenciándose de su entorno. Los sistemas autopoyéticos tienen como características principales su determinismo estructural, la relación de circularidad con el medio y la emergencia. En cuanto al determinismo estructural, utilizo la misma ejemplo que utilizaba Maturana para explicarlo, que es, bueno, el determinismo estructural quiere decir que la estructura ya dice que hacia dónde va el sistema, ¿no? Y lo determina porque no se puede salir de un conjunto de limitaciones que tiene, aunque vaya evolucionando y cambiando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un feto de pollo, ya ahí sabemos que la estructura nos determina que lo que va a formarse en diferentes estadios va a ser un pollo y por lo tanto no vamos a tener que en el futuro le salgan brazos a este pollo, sino que su estructura ya está limitada, que van a ser alas, no va a medir 5 metros, sino que ya también tiene limitaciones estructurales asociadas al tamaño.
Y aunque vaya cambiando en el tiempo y aunque cada pollito sea distinto del otro, hay cosas que no puede ser, ¿no? Porque su estructura lo limita de esa manera. Sin embargo, hay también los eventos que se llaman emergentes, que es la última parte. El sistema interactúa con el medio y en esta interacción pueden generarse cambios que no se esperaban y que no estaban determinados por la estructura. Un ejemplo es, por ejemplo, la relación afectiva entre un ser humano y un ave, ¿no? Bueno, un pollo gigante, o bueno, un pollo ya crecido, como vemos en la fotografía. Eso no está determinado por la estructura y es posible en las interacciones con el ambiente. Entonces, el ambiente, eh, esta relación de circularidad, donde el individuo, el sistema recibe cosas del entorno, pero también da cosas al entorno, hace que pueda haber variaciones emergentes que no estaban determinadas por la estructura. Entonces, en los sistemas autopoyéticos tienen una historia y parte de lo que son se refiere a esta historia. Tienen lo que se llama acoplamiento estructural, que es adaptarse al sistema, pero también tienen perturbaciones, que es cuando esta adaptación al sistema no se lleva a cabo completamente bien y el sistema se tiene que modificar para poderse adaptar. Por ejemplo, una enfermedad del pollito sería una perturbación. Un acoplamiento estructural sería el ejemplo que pongo con la ilustración de la izquierda, un medio tan bueno que el individuo se puede desarrollar a sus máximas capacidades. Y la muerte del sistema se lleva a cabo cuando el sistema autopoyético pierde su autonomía o su identidad y se incorpora al ambiente, ¿no? Entonces ya, pues como vemos ahí, es prácticamente parte del ambiente, no es otra vez un sistema autónomo. Entonces, ¿por qué podemos ver al FIOP como un sistema autopoyético? Primero, porque es positivo, es decir, se autodefine. No responde a una definición externa de lo que es ser indígena, sino que ve dentro de sí mismo y decide qué es lo que significa ser indígena. Es activo, entonces busca en el ambiente lo que necesita para seguirse reproduciendo. Es autodeterminado porque lleva todas estas acciones por sí misma, ¿no? Diagnostica la situación, planea las estrategias, gestiona los recursos, etcétera. Es dinámico porque claramente se va adecuando a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, cambió de ser un frente oaxaqueño a un frente indígena en general, ¿no? Porque se adapta a las nuevas circunstancias para sobrevivir. Decimos entonces que es un sistema autopoyético porque es capaz de reinventarse, de reinterpretarse, de cambiar y de generar estructuras para adecuarse al medio. Y creo que esto es un parte muy importante para destacar cuando nos referimos a los temas indígenas, porque normalmente tendemos a verlos como algo que sobrevive pasivamente, no como algo que se autorreflexiona y que se gestiona para poderse mantener adecuándose a las nuevas circunstancias, que se transforma. Entonces, como dos características fundamentales es que es reflexivo, y aquí utilizo la metáfora del espejo, de que se mira hacia adentro, ¿no? Entonces, en este sentido, el FIOP interpreta las circunstancias del momento histórico global, ubica su lugar en la estructura del sistema mundo y a la lectura del entorno suma la interpretación de sus particularidades étnicas para conformar una estrategia de acción dirigida a la solución de sus problemas específicos. Es decir, ellos identifican qué es el indígena y cómo se pueden mantener siendo indígenas en un mundo tan cambiante. Y reflexivo es, utilizando la misma metáfora del espejo, es porque ellos reflejan hacia el exterior lo que ellos consideran que son. Entonces, la relación y la percepción que la sociedad, el gobierno y los intelectuales tienen de ellos es la que ellos reflejan con sus acciones. Y ya para concluir, entonces, pues traigo todo esto al tema del Congreso, ¿no? ¿Qué tienen que ver los sistemas autopoyéticos con el tema de la interculturalidad? Mi conclusión es que los sistemas autopoyéticos generan la interculturalidad y tienen amplias posibilidades de supervivencia en un entorno intercultural porque poseen la conciencia de su identidad y la voluntad de a partir de ella construir un futuro propio y común. Es decir, la identidad no está solamente en el pasado, la identidad está en la conciencia de que uno en el futuro quiere seguir siendo lo que es, en este caso, una persona indígena. Espero que me limité al tiempo que tenía y pues ahí concluí mi presentación. Gracias.
Sí, no, no se escucha. ¿Ya se escucha? Ah, sí. Le agradecemos mucho por su participación, doctora. Le escuchamos perfectamente. Tuvimos bien su presentación y le pedimos continúe con nosotros para el espacio de preguntas y comentarios al final de las partes. Ahora continuamos con el siguiente ponente, que es el doctor León Enrique Ávila, que nos acompaña de la Universidad Intercultural de Chiapas, aquí de manera presencial. Le damos las gracias y la bienvenida. He de ser breve. Luego, lo mío va a ser una discusión un poquito más teórica sobre estos dos conceptos y la generación de uno nuevo. Va a tener diferentes niveles. Primero es ubicar de forma clara, digamos, la convergencia de estas dos visiones de la modernidad, la que tenemos actualmente el sistema colonial y la generación de nuevos conocimientos, lo que es la interculturalidad crítica, lo que es la complejidad, qué entrecruzamientos posibles pueden tener, cómo se han ido apropiando de ambos conceptos, pero sobre todo de la interculturalidad crítica, procesos de cooperación y la importancia de generar lo que podríamos llamar una interculturalidad emancipativa. Lo primero es encontrar una doble es por un lado tenemos esto que les decía, el actual modelo occidental en el que estamos, que está cayéndose a pedazos, ha agotado sus propias bases epistémicas y éticas para responder a los dilemas, desafíos en los que no, no se ha dejado de lado, digamos, toda esta cuestión de la opresión que tiene que ver con aspectos culturales, políticos y económicos, y por el otro lado hay una incapacidad de los actuales marcos para tratarnos de explicar toda esta heterogeneidad y complejidad social que lleva, digamos, pues que silencian, cierran, invisibilizan todas las experiencias subalternizadas, tratando de vender esta famosa frase de Margaret Thatcher de There is not alternative, donde no hay posible al mundo en el que existimos, ¿no? Esto no es accidental, son resultado de siglos de colonialidad, de dominio, de apachorramiento, lo podemos, Zavala le diría abigarramiento, de otra manera, de una dominación racial, de conocimientos, de saberes, de relaciones, por simplificar. Entonces tenemos por un lado la interculturalidad crítica, que tiene una fuerte raíz de colonial latinoamericana, que es un crítico epistémico que interpreta las estructuras de dominación colonial y que se ha puesto actualmente, ¿no? Catherine Walsh acaba de estar aquí en Chiapas, en la UNICH, Walter Mignolo, Aníbal Quijano y otros varios, junto con este grupo de donde está Edgar Lander, Grossfogel, todos ellos que generalmente son hombres de tez blanco y Silvia Ozonki los ha criticado de manera muy fuerte. Y por el otro lado tenemos al pensamiento, que es reformar el pensamiento de sí mismo, cómo comprender los fenómenos sociales de una manera más amplia, no reductiva, tener en claro los fenómenos de disyuntiva, y que tiene principios la cuestión de la, ¿no? Ambas ideas tratan de transformar las estructuras de poder, y esto nos lleva a una interculturalidad emancipatoria, que son los ya antropólogos lo han nombrado, como algo necesario, gente, y que digamos, de los culturales, qué es lo que hay que rastrear, los epistemológicos, la financia, la productividad, como el pensamiento espejo el sentido, el proyecto, la crítica, con herramientas analíticas, y cómo ha sido este proceso de gestión parte del concepto por gobiernos e instituciones,
a la cual la complejidad social no es un mero adorno epistemológico cultural de crítica, sino su oposición de... Lo primero, pues es hay que romper con este multiculturalismo, que algunos ya lo denominan multiculturalismo liberal, que lleva a una interculturalidad funcional, donde se administra el pluralismo cultural, se prioriza, hay un diálogo, pero sin alterar las estructuras de poder, la comunicación, la tolerancia como un valor liberal, y bueno, y tal, todo en procesos educativos. Por el otro lado, la interculturalidad crítica nos dice que es un proyecto político, que no hay diálogo genuino, con asimetrías de poder, que hay una colonialidad de poder, del saber y ser, que lo ha explicado de manera magistral Aníbal Quijano, que hay una transformación estructural de instituciones, una insurgencia desde los márgenes, cuestiona y transforma el orden colonial vigente. Esta distinción crucial de la interculturalidad funcional, cómo opera como válvula de escape que neutraliza la conflictividad, mientras la crítica busca la emancipación mediante la transformación de la estructura. El giro decolonial es un programa de redistribución, una insurgencia epistémica que apunta por construir mundos y conocimientos desde experiencias, memorias y sabidurías silenciadas. Catherine Walsh lo ha planteado que la culturalidad crítica implica una transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, construcciones de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distinto. Tiene su dimensión ontológica, propia subjetividad, por sujetos, tiene un horizonte transformador, no es existencia armoniosa, sino la construcción de condiciones distintas, tiene sus cuestiones pedagógicas de una transformación curricular y pedagógica, interpela marcos institucionales de selección y gestión del conocimiento, donde la educación está en un proceso de disputa. La educación intercultural bilingüe opera dentro de los márgenes del sistema estatal, adaptándose a sus lógicas. La interculturalidad crítica interpela estos marcos institucionales, cuestionando sus fundamentos epistémicos y políticos. El pensamiento de la complejidad social, por un lado tenemos un pensamiento simplificante para lo que está unido, la cultura, el individuo, la sociedad, de la emoción, de la racionalidad, reduce lo complejo a lo simple.
Bueno, supongo que me toca a mí, pero no se escucha nada en la sala desde hace mucho rato. Comenzar porque, sí, no, comienzo. Sí, ok, listo. ¿Escuchas ahí? Ahora sí, ahora sí. De cualquier forma, aquí se escucha perfectamente. Entonces, adelante. Muy bien. Un momento. Bueno, no me deja compartir la presentación por alguna razón. No, no me deja. Bueno, espero que se vea ahí. En fin, bueno, esta participación lleva por tema los retos de la reactivación de la lengua. Y aquí hay un problema, digamos, de nomenclatura con el que voy a empezar precisamente como cuál es la denominación de esa lengua. En este caso estoy poniendo Chapa entre paréntesis y Mangue porque es el nombre que se le da en la comunidad de Costa Rica. Y volveré a este asunto más adelante. Bueno, esta comunicación de alguna manera tiene un vínculo directo con proyectos de la Universidad de Costa Rica que llamamos proyectos de Iparicori, que son proyectos de colaboración con pueblos indígenas de Costa Rica que se vinculan directamente con sus lenguas y con sus culturas, ¿verdad? Y tienen varios ejes, el eje de la reactivación, de la enseñanza, de la documentación, de la reivindicación, de la visibilización, de la revalorización, y estos ejes entonces de alguna manera determinan o se relacionan directamente con diferentes iniciativas, con diferentes acciones que llevamos a cabo de acuerdo con las solicitudes de las comunidades. Este es el pueblo de los territorios oficialmente reconocidos, de territorios indígenas oficialmente reconocidos en Costa Rica. En el proyecto hemos trabajado con la gran mayoría de estos territorios, pero aquí lo interesante precisamente es que el trabajo que nosotros hemos realizado es con lenguas que tienen hablantes todavía en la actualidad, ya sea en Costa Rica o en alguna otra parte cercana, como pasa, por ejemplo, con una lengua que se habla en Panamá, aunque en Costa Rica ya está inactiva desde hace mucho tiempo.
En relación con eso también debo decir que todas las comunidades indígenas de la actualidad en Costa Rica se vinculan con una familia lingüística denominada Chibcha, que en principio pues no tiene ningún vínculo directo con las lenguas mesoamericanas, con excepción de una población aquí en Matambú, en esta región de Costa Rica, la península de Nicoya, que es es una comunidad de tradición mesoamericana, ¿verdad? De una migración que se produjo por ahí del siglo VIII, IX, y se asentó en diferentes partes. Originalmente, según la reconstrucción que se ha hecho de su extensión, por lo menos hasta el siglo XVI, abarcaba toda esta parte que está en gris marcada con el número 1, es decir, el Pacífico Norte de Costa Rica, gran parte de esa península, pero también un poco de esta en la costa, digamos, más propiamente del Pacífico. Pero se vincula además con una serie de poblaciones que también se han conocido como chorotegas o mangues, que se asentaron a lo largo de toda la costa pacífica de Nicaragua y que eso sí fueron cortadas, por decirlo así. Si ustedes ven la continuidad desde el norte de Nicaragua, donde está el Chorotega, seguiría hasta la península de Nicoya en Costa Rica, pero ahí hay un corte que produce otra población mesoamericana de origen náhuatl, los nicaraos, ¿verdad? Que eso tiene una relevancia particular para la historia chorotega. Muy bien, ¿qué pasó con esta lengua? Pues al parecer ya para el siglo XIX estaba en un proceso de inactivación bastante acrecentado, bastante evidente. En 1870 parece que ya no se hablaba en la región en la región actual de Costa Rica, de Nicoya, y solamente se hablaba, eso sí, en ciertas partes de la costa pacífica de Nicaragua. En 1842, por ejemplo, se recoge uno de los primeros vocabularios en Masaya, Nicaragua, pero ya para 1870 solamente se reportan algunas personas muy ancianas que sabían algunas palabras y para inicios del siglo XX se dice que ya en Nicaragua tampoco había hablantes. Entonces, eso da como resultado que la lengua haya sido muy escasamente documentada en esta versión que se ha conocido tradicionalmente como chorotega o mangue, que es la que se hablaba entonces en la costa de Nicaragua y, como les digo, en Costa Rica, con unas pocas palabras, unos listados que se ha calculado en estos términos, 612 palabras, pero en realidad son bastante menos. Y estas famosas 79 frases y oraciones, pero en realidad también son muy problemáticas. Entonces es lo que conocemos como una lengua escasamente documentada y con un corpus cerrado, puesto que ya no existen hablantes desde hace más de un siglo y entonces es muy difícil, a menos que haya palabras todavía activas en las variedades de español de estas poblaciones. Y ese es el tipo de documentación típico de esta época, ¿no? Entonces, buscando lo que llamamos una equivalencia interlingüística. Entonces, que cómo se dice sol, que cómo se dice estrella, que cómo se dice flor, ¿verdad? Sin recoger ningún tipo de información más etnográfica, más que apunte precisamente a la especificidad de esta cultura, sino pensando que simplemente son cambios en vocabulario suelto, por decirlo así. ¿Qué problemas tienen estos datos del mangue que además son los recogidos en la costa de Nicaragua en el siglo XIX? Son datos de los últimos hablantes, entonces son datos que están llenos de vacíos, hay muchísimas lagunas, hay confusiones evidentes en significado, hay equivocaciones por parte de estas personas porque ya la lengua estaba inactiva, es decir, ya no se utilizaba ni para representar el mundo ni para interactuar. Y además de eso, pues muchos de ellos se recogían con una metodología bastante problemática, diríamos ahora. Eran personas que no tenían ninguna preparación técnica, ni filológica, ni lingüística para la recolección de datos, simplemente eran aficionados, muchos de ellos coleccionistas, que recogían vocabulario de una forma, digamos, irregular, sin una meta clara. ¿Y por qué es interesante este caso? Pues siempre se ha dicho que no había ninguna posibilidad de reactivación de la lengua. Cuando la comunidad de Matambú nos pide la colaboración, pues empezamos a estudiar el problema precisamente desde el punto de partida, ¿no? Este deseo de reactivar la lengua
frente a la realidad es una lengua inactiva desde hace más de un siglo, posiblemente siglo y medio en el caso de Costa Rica. Entonces, y además, si se quiere reactivar la lengua, pues se requiere en estas condiciones de una documentación lingüística que nos permita llevar a cabo el proceso de la mejor manera, pero la documentación que quedó de la lengua riñe con ese deseo. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación? Pues bueno, precisamente echando mano de algo que ya se había dicho en el siglo XIX también, que las que se conocían como variedades de la lengua chorotega mangue estaban estrechamente emparentadas con una lengua de Chiapas que tradicionalmente se ha conocido como el chiapaneca. Y precisamente la migración, ¿verdad?, que se supone que posiblemente venía ya sea del centro de México, de Oaxaca, eso, ¿verdad?, hay diferentes posiciones. El punto es que ese grupo chiapaneca se asentó en el actual estado de Chiapas y siguió su migración por la costa pacífica, y lo más lejos que llegó fue precisamente a la península de Nicoya, en Costa Rica. Digamos que esas son buenas noticias para la comunidad mangue en el sentido de que esa disonancia entre su realidad deseada, reactivación de la lengua, y su realidad actual, ¿verdad? La lengua está inactiva desde hace más de un siglo, pues parecía tener un poquito de luz en el sentido que se podía recurrir a lo documentado para el chiapaneca. Sin embargo, aquí había que salvar un asunto, y ¿era la misma lengua? ¿No era la misma lengua? Pues el trabajo lingüístico aquí técnico es problemático, como les digo, por la documentación tan pobre que había de Chorotega, y básicamente lo que nosotros podemos decir es que quizás eran todavía la misma lengua, es decir, no se habían distanciado tanto como para considerar las dos lenguas distintas, aunque eso es toda una discusión en lingüística. Pero los datos, o quizás sí eran ya dos variedades muy emparentadas, pero que no había comprensión entre ellas. Sin embargo, los datos no nos permiten decir con certeza asumir con certeza ninguna de las dos posiciones. Por lo tanto, ¿verdad? De alguna manera estamos partiendo del supuesto de que fueran ya dos variedades distanciadas en alguna medida de la misma lengua o no, igual se trata de la misma lengua en el fondo, y eso permite que la comunidad mangue pueda entonces recurrir al chiapaneca para su recuperación. Esta es una comparación de algunos términos, ¿verdad?, que nos permiten precisamente ir viendo esa semejanza. Y de esto se reconoce desde antiguo. De hecho, de un trabajo de Kaufman de 1988, él hablaba de la rama chorotega, de la familia otomangue, la rama chorotega, que comprendería tanto el mangue chorotega como el chiapaneca, pero a veces ha asumido entonces, como ven ustedes, como si fueran dos lenguas distintas, cuando en realidad posiblemente, como les digo, eran variedades de una misma lengua todavía. ¿Y qué material tenemos de la lengua chapa? Bueno, y aquí estoy utilizando el término chapa en lugar de chapaneca, precisamente por las restricciones de Mario Nanda Yupe de Chiapas, ¿verdad?, que ya defiende que el término que deberíamos utilizar para referirnos al idioma es chapa, ¿verdad?, por lo menos en el caso de Chiapas, ¿verdad? Pues tenemos una gramática colonial, tenemos muchos textos de traducción de textos religiosos cristianos desde el siglo XVII, luego una gramática del siglo XIX que ya está escrita con una perspectiva lingüística basada en esos textos coloniales, un vocabulario pequeño del siglo XVIII y otro un poco más amplio del siglo XX con los últimos hablantes en Chiapas, ¿verdad?, y luego todo el material que dejó sistematizado Mario Aguilar Penagos, precisamente, que es un diccionario en 2 tomos, con todo ese vocabulario sistematizado, más una propuesta de gramática, digamos, inicial de la lengua. Muy bien, ¿qué ventajas entonces tenemos para la comunidad mangue recurrir hacia la comunidad chapa, o la lengua chapa, perdón, para la reactivación de la lengua? Bueno, pues precisamente que es una lengua muchísimo mejor documentada, ¿verdad? Los frailes que hicieron esa documentación mayormente, pues en principio hablaban la lengua y se comunicaban con la comunidad, y la existencia de textos nos permite entender la complejidad del sistema lingüístico del chapaneca o del chapa. Sin embargo, obviamente, responde a una visión de mundo de el cristianismo, ¿verdad?, y eran textos escritos con la finalidad de evangelizar a estas poblaciones. Por lo tanto, este vocabulario está muy teñido, por decirlo así, de el cristianismo, y cuesta a veces encontrar
cierta cantidad de vocabulario que sea muy propio de la cultura propiamente chiapa. Y además de eso, pues lo que hay escrito, que aprovecha esos materiales, tiene un carácter técnico, no tiene carácter divulgativo. Y eso precisamente entonces ha desembocado que estemos en este proceso de construcción con la comunidad de su iniciativa de reactivación de la lengua a partir de ejes temáticos que a ellos les interesa, como alimentación, entorno natural, tradición culinaria, tradición agrícola, elaboración de ciertos elementos, como por ejemplo la cerámica, la que de alguna manera ha servido para establecer una hoja de ruta para resolver esta disonancia entre lo deseado y lo que se tiene en este momento. Pero además de eso, es interesante porque la comunidad mangue se ha sentido un poco aislada dentro del país, puesto que no son de filiación chipcha, no se sabía muy bien, o ellos no sabían muy bien de dónde venían, con quién se vinculaban, y en este momento el enterarse de que están vinculados con pueblos del Pacífico, de la costa pacífica de Nicaragua, y en particular con el pueblo Chiapa de Chiapas, pues ha resultado todo un redescubrimiento sobre orígenes que les permite, y esto es lo más interesante dentro de esta perspectiva, que les permite poder construir un futuro ya entendiendo cuál es su vínculo también con comunidades que, aunque en principio ya no existen, pues están, digamos, bien presentes. No sé cómo estamos. Creo que estamos medio aislados, pero está muy interesante su investigación, doctor. Y nos quedamos con nosotros aquí todos. Sí, pero está muy, muy interesante. Qué pena que no se pudo ver y que no se pudo sacar todo el provecho. Pero muchas gracias por su disposición para compartirla, está muy interesante. No, y lo tuyo también, ahí tomé varias fotos. Bueno, pues mucho gusto de todas maneras. Igualmente. Hasta luego, buenas tardes. Igual.